Una pregunta que me suelen hacer bastante y que se está repitiendo no muy a menudo, por suerte, en el canal, es si los soldados tienen que, o sea, si cuando entras en las Fuerzas Armadas de España es obligatorio salir a misiones en el extranjero. El vídeo de hoy, este vídeo, os voy a hablar de lo que significa ser un soldado. ¿Cuál es la percepción que yo tengo de lo que significa ser un militar? La voy a compartir con vosotros para que entendáis hasta qué punto este tipo de preguntas pueden ser completamente absurdas. En el mundo, las naciones, todas las naciones, tienen sus fuerzas armadas, tienen sus ejércitos. Cada nación tiene su cultura, tiene su historia. Muchas veces, muchas de estas naciones se han formado a partir de la disolución de otras naciones, o por el contrario, se han formado agrupándose muchos pueblos pequeños, se han juntado muchas culturas, muchas razas minoritarias se han juntado y han formado una sola nación. Cada uno de estos países tiene su territorio. Y dentro de su territorio tienen la explotación de sus recursos. Los recursos mineros, los recursos agrícolas, los recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que el hombre es hombre, siempre un grupo ha intentado someter a otro grupo. Esto viene ocurriendo desde que los primeros neandertales comenzaron a tirarse piedras para quedarse con la cueva mejor que tenía el otro. La guerra es inevitable. La maldad en el hombre es inevitable. Por mucho que nosotros digamos, es que si no existieran soldados no habrían guerras, es mentira. Nos mataríamos a pellizcos. La gente que mata o que atraca o que viola no son soldados, no son militares. Son gente mala. En un mundo en el que no existieran ni la policía, ni los jueces, ni los militares, dominaría el más malo de todos. Porque la única forma de evitar que alguien se haga con el poder absoluto es que mucha gente se oponga. La finalidad de los ejércitos es defender los derechos de los ciudadanos a los que pertenece ese ejército. Los ejércitos no pertenecen a una persona, a una empresa, sino pertenecen a una nación. Y la función principal de los militares es defender los derechos y los intereses de esos ciudadanos, dentro del país y fuera de él. Sí que es verdad que los militares son el último recurso. Cuando ya tienen que intervenir las Fuerzas Armadas es porque ya se han agotado cualquier otro recurso diplomático, preventivo, intimidatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente, hasta hace muy pocos años, las Fuerzas Armadas, su única prioridad era la de ocupar territorios ajenos, establecerse en ellos y apropiarse de sus recursos. O sea, invadir un país, anexionarse ese país a tu nación y a partir de ese momento explotar los recursos naturales que tuviera ese país. Ya con la creación de Naciones Unidas y de tanto del Pacto de Varsovia como del Tratado del Atlántico Norte, el de la OTAN, sobre todo con Naciones Unidas, se intentó hacer que todas las naciones llegaran a un entendimiento. Se intentó hacer que un grupo de países se pusieran de acuerdo para no volver a permitir que otro país dominara o se hiciera con el poder absoluto dentro de un territorio extenso. Recordar que España en el año, pues en el 1600 dominó casi toda Europa. Con los Habsburgo dominábamos Holanda, dominábamos toda Italia, dominábamos toda la península, Portugal también fue nuestra, etcétera, etcétera. Esto se evitó, o esto mejor dicho, quedó anulado porque el resto de naciones se aliaron para quitarle ese poder a España. Alemania, Francia, Inglaterra, hicieron pactos para impedir que España se hicieran con todo ese poderío, aparte las tierras de ultramar, Filipinas, Cuba, México, toda la Sudamérica. Y esto viene a porque a partir de la creación de las Naciones Unidas, la función principal de los ejércitos
es salvaguardar el orden mundial. Aunque suene utópico, el mundo está en paz porque todo el mundo tiene miedo del de al lado. En el momento en que alguien bajara las armas, sería automáticamente una víctima de cualquiera de los que está a su alrededor. Mirar lo que pasó en Yugoslavia en el año 92. En el momento en que desapareció el comunismo, muere Tito, era el detonante para que todos los pueblos que formaban Yugoslavia, Croacia, Serbia, Montenegro, Kosovo, empezaron a matarse entre ellos. Una guerra fratricida que todavía dura. Porque estaban sometidos por una persona superior. Todo este rollo lo estoy diciendo porque cuando intervenimos en Yugoslavia, lo hacíamos como unidades de policía. Toda Europa mandó gente a Yugoslavia para evitar el genocidio, para defender, no para ocupar Yugoslavia. No ocupamos Yugoslavia, no impusimos un gobierno en Yugoslavia. No, sí que han habido guerras en las que se han derrocado gobiernos y se han puesto gobiernos que suelen ser más afines a los vencedores, como fue en el caso de la guerra de Irak. Ahora se está intentando con Siria, la guerra del Líbano, El Salvador, etcétera, etcétera. No os equivoquéis, los soldados no son hermanitas de la caridad. Un soldado es un artesano de la muerte. Su última finalidad es hacerse con el control del territorio enemigo. Sí que es verdad que a los soldados, hoy por hoy, la función que se le está dando es la de salvaguardar y de luchar por quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Cuando los soldados hoy por hoy salen de misión, ahora mismo están muy activas las misiones de Somalia contra la piratería y el tráfico de personas. Están en Bali, están en Mali enseñando a los policías de allí técnicas de combate para que ellos puedan hacerse cargo de la seguridad de su propio país. Una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que no podemos dejar que en países africanos, por ejemplo, que es el mayor amenaza que hay ahora mismo, decir, no, a nosotros no se nos ha perdido nada allí y no tenemos por qué ir allí, no pintamos nada allí, y os equivocáis. Eso es una mentalidad de micromundo. Tenéis que entender que el mundo no es blanco y negro, hay muchos matices. Todo lo que ocurre en una parte del mundo tiene repercusión en la otra parte. Si nosotros dejáramos que los señores de la guerra se hicieran con toda África y hubieran gobiernos fracasos, hubieran gobiernos sometidos y corruptos a los tejemanejes de esta gente, comenzaría el tráfico de drogas a gran escala, porque nadie pararía eso. El tráfico de personas, todos estos emigrantes que llegan aquí no llegan andando solos, los traen grupos organizados de gente que trafican con ellos, les cobran por venir, nadie viene en una patera gratis, pagan burradas, los engañan, les mienten. Las funciones de las Fuerzas Armadas y de los países occidentales hoy por hoy es garantizar de que eso no ocurra. Tenemos que solucionar el problema en el origen, no paliarlo aquí y decir cerramos las fronteras y que no pase ni el tato, ponemos minas y aquí no entra ni Dios. O a los que pillamos los tiramos fuera. No, tenemos que evitar hacer que esa gente no tenga que salir de su país. Que no se tengan que ir. Tenemos que favorecer y ayudar a que esa gente tenga un futuro y un porvenir en su país, con su cultura. Los que no hayáis emigrado o salir de vuestro país no sabéis lo difícil que es ir a un sitio donde la gente habla diferente, donde la comida es diferente a la que tú estás acostumbrado, donde la cultura es diferente a la que tú estás acostumbrado, donde la historia que tú estudiaste ya no tiene nada que ver con la que es de ese país. Eres un extranjero. Pasan muchos años hasta que tú te identificas con ese país. Nosotros, ahora mismo, o mejor dicho, los soldados, sus principales funciones son garantizar corredores humanitarios, asegurar zonas de conflicto para evitar genocidios, salvaguardar a unidades de Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras. Son más funciones policiales que otra cosa. Y no olvidéis que ahora mismo tenemos la amenaza del terrorismo islámico, que es un terrorismo fundamentalista, que no tiene un ejército
visible, no son unas tropas y una frontera, no es un sitio donde podamos ir a luchar. Estamos todos amenazados. Todo el mundo es víctima del pensamiento absurdo de otra persona, que considera que tu estilo de vida no es el correcto, porque en sus escritos religiosos dice que nosotros somos unos perros infieles y que deberíamos morir porque hacemos cosas que van en contra de su religión. Pero es su religión, no la nuestra, el que la tenga. Y eso es el integrismo, de eso se llama integrismo. Y nada, amigos, para ser soldado, mirad, ¿cómo sabe una persona cuándo puede ser un soldado? O cuándo puede ser un soldado. Hay un tipo de gente en el mundo que tiene un carácter especial. Tiene un toque que no lo tiene cualquiera. Ese niño que cuando ve que a otro niño le están pegando en el colegio, se mete en medio a pararlo, a detener al abusón, a costa de que a lo mejor él es más pequeño que el otro, que el abusón, y se está jugando la cara. Y se meten porque no puede soportar ver una injusticia o ver que alguien más débil es humillado. O cuando alguien va por la calle y gritan al ladrón, en vez de apartarse, hace todo lo que pueda por detener a ese tío, por poner la zancadilla, detener. Los que no huyen. Cuando alguien está en peligro, hay un tipo de gente que no miran para otro lado, que no huyen, que no lo piensan, no reaccionan inmediatamente, reaccionan por instinto. Su primer instinto es ayudar, a pesar de que su propia vida esté en peligro. Pues este tipo de gente suelen terminar en trabajos como militares, policías, bomberos, médicos, y es porque están dotados de una cosa que se llama afán de sacrificio. Son gente que no miran por sí mismos, o sea, no miran por su bien, por su interés, y siempre su primera opción es defender al indefenso y ayudar al necesitado. No estoy hablando de curas, estoy hablando de gente que pone en peligro su vida porque no pueden parar, o sea, directamente no son capaces de mirar hacia otro lado. No son capaces de hacer como que no han visto nada y que ese problema no va con ellos. Ese tipo de gente, ya os digo, suele terminar siendo militares, o policías, o guardias civiles. También es verdad que no todos los militares, ni policías, ni guardias civiles, ni bomberos, tienen ese don. Hay muchos que han ingresado en las Fuerzas Armadas por comodidad, por tradición familiar, porque no hay trabajo, o es un trabajo, creen ellos, que es fácil y bien remunerado, y se equivocan. Ser militar es muy sacrificado. Ser militar no está para nada bien pagado, al contrario. La precariedad laboral de los militares hoy en día en el 80% de los países es absurda, es ilógica. Cualquier otra empresa que trabajara en condiciones en las que trabajan muchos militares de Europa y de América, directamente los trabajadores harían huelgas y se tirarían a por el jefe. Pero para los soldados, para los militares, hay cosas que están por encima del propio bienestar. Para un soldado no es un sacrificio estar unas navidades fuera de su casa. Un soldado es aquel que sabe que no va a ver a su familia en mucho tiempo. Un soldado es aquel que sabe que no puede, que puede que no vuelva a ver a su familia nunca más. Que cuando sale de su casa sabe a qué hora sale, pero no sabe si va a volver. Y no le importa, no va con miedo. Sabe que es su obligación, que es algo que él se ha impuesto. Y tiene unos valores y tiene unas creencias. La última creencia de un militar es la Constitución. Defender los intereses de su país dentro y fuera de sus fronteras. Si tú eres de este tipo de personas que reacciona, que no se para ante una maldad o ante un abuso, que siempre está pensando, también hay otras opciones. Si a ti no te gusta, a ver, no nos engañemos, a los militares no les gusta la guerra. Los militares hacen guerras que eligen otros. No les gusta porque son ellos los que se la juegan. Otros deciden dónde se luchan las guerras. Y los militares, su función es la de intentar que sea lo más limpia posible, lo más quirúrgica posible.
Hay de todo, no os voy a engañar, hay psicópatas también, hay gente que no está bien de la cabeza, hay gente que disfruta. Hay de todo, pero eso lo encontraréis en la Coca-Cola, en la embotelladora de Coca-Cola. Hay gente tarada. Que en los ejércitos es más probable porque por el tipo de trabajo que se hace, es más probable que esta gente se sienta atraída, también es verdad. Ocurre exactamente igual que con la gente que tiene afán de sacrificio. Así que no os engañéis, los soldados son necesarios, siempre van a hacer falta mientras el hombre pise la tierra. Siempre tendremos que mantener un equilibrio controlado. A menos de que llegue el nuevo orden mundial, nos lobotomice a todos y nos convenzan de que no deseamos nada más que lo que tenemos. Entonces, cuando ese momento llegue, sí que ya no harán falta soldados, porque estaremos todos tan idiotizados que nadie tendrá aspiraciones. Te conformarás con levantarte todos los días, hacer tu trabajo y acostarte. Bueno, esto era lo que os quería decir de lo que es ser soldado. Espero que os haya parecido interesante lo que os he dicho y os espero en el próximo vídeo. Adiós.